Nunca pensé que estaría escribiendo esto, mucho menos después de esa noche. Una noche fría, sin luna, en la que el viento parecía arrastrar lo poco que me quedaba de esperanza. Estaba parado al borde del puente como si no fuera más que una sombra. Lo había pensado durante semanas y cada día encontraba una nueva razón para convencerme de que no valía la pena seguir respirando. Lo peor era esa mezcla de vacío y saturación. Estaba lleno de dolor, pero vacío de razones para continuar. Pero alguien me salvó. Son todos bienvenidos a Historias del Armario, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Mi familia no me entendía, mis amigos hacía meses que no hablaba con ninguno. El trabajo, las deudas, la soledad, pero sobre todo esa sensación de no pertenecer a ninguna parte, de ser un error flotando entre personas felices. Tenía los pies en el borde, el corazón desbocado y la mirada perdida en la negrura del río cuando escuché una voz, firme, profunda, un poco ronca, como si viniera de alguien que ya había vivido demasiado. No lo hagas, por favor. No me giré. Pensé que era una alucinación, o quizás simplemente un buen samaritano de paso, pero luego sentí una mano tibia posarse en mi hombro, y esa calidez atravesó mi abrigo, mi camisa, mi piel, como si me despertara. No estás solo, me dijo. Yo sé lo que es sentir que no queda nada, pero créeme, hay más, solo que ahora no lo puedes ver. Giré la cabeza lentamente y lo vi. Era un hombre moreno, de complexión fuerte, con barba de algunos días y una expresión sincera. No tenía esa mirada de compasión vacía. Era otra cosa. Era como si supiera exactamente lo que yo sentía, como si lo hubiera sentido también. No supe qué responderle. Las lágrimas empezaron a caerme sin permiso. Me temblaban las manos. Me sentí expuesto, ridículo, pequeño, pero por primera vez también me sentí visto. Ven conmigo, me pidió suavemente. Solo a tomar un café. Después decides qué hacer, asentí, sin fuerza para resistirme. Bajé del borde como si mis piernas no fueran mías. Él me rodeó con su abrigo y caminamos en silencio hasta una cafetería abierta las 24 horas. Pedimos 2 cafés y nos sentamos junto a la ventana. La ciudad seguía viva allá afuera, pero dentro de esa mesa el mundo se había detenido. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Leo, susurré. Yo soy Andrés. No hablamos durante varios minutos. Solo bebíamos sorbos lentos y nos mirábamos de vez en cuando. Él no me presionó. No preguntó por qué estaba allí, ni qué me había llevado a ese extremo. Solo me dio tiempo. Fueron sus gestos los que empezaron a hacerme sentir seguro. Cómo me ofrecía azúcar. Cómo limpiaba su vaso con una servilleta. Cómo su rodilla tocaba la mía, sin intención aparente, pero dejándome sentir que estaba ahí, presente. Y entonces hablé. De todo. De mis días grises, de mi ansiedad, de las veces que intenté pedir ayuda y no me escucharon. Le hablé de cómo me sentía invisible, como si no importara. Andrés escuchó sin juzgarme, y cuando terminé solo dijo, «Importas, mucho más de lo que crees. Yo estuve donde tú estás, Leo, y alguien me salvó. Ahora soy yo quien salva a otros, cuando puedo. No sé qué me empujó a hacerlo, pero en ese momento apoyé mi cabeza en su hombro, y él, sin dudarlo, pasó su brazo por encima de mí y me apretó contra su pecho. Era cálido, firme, y olía bien. A hombre de verdad, a alguien que ha vivido. Me quedé ahí, escuchando los latidos de su corazón, y por primera vez en semanas me sentí en casa. Esa noche no quise volver a mi departamento. Andrés me ofreció su sofá y lo acepté. Su casa era modesta, pero estaba llena de vida. Libros, plantas, una guitarra apoyada en la pared. Cocinó unos fideos rápidos y comimos en silencio, pero esta vez uno de esos silencios cómodos que no necesitan palabras. Al terminar, se acercó con una manta y me la tendió.
Si necesitas hablar, estaré en mi habitación. Si no, duerme tranquilo. Estás a salvo. Gracias, Andrés, de verdad. Me miró por un largo segundo. Mereces vivir, Leo. Y quizás, en el camino, también amar. No supe cómo reaccionar a eso, pero me dejó con el corazón latiéndome fuerte. Demasiado fuerte. Esa noche no dormí mucho. Pensé en sus palabras, en sus manos, en cómo me había sostenido en el momento más oscuro de mi vida. Y por primera vez, el pensamiento de la muerte fue reemplazado por uno nuevo. ¿Y si aún tengo algo por descubrir? Pasaron los días. Andrés no me dejó irme hasta estar seguro de que no haría ninguna locura. Me llevó a caminar, a comer helado en pleno invierno. Me mostró su barrio, me presentó a su gato. Me hacía reír, me hacía pensar, me escuchaba como nadie. A veces discutíamos de tonterías, pero siempre terminábamos riéndonos. Y sí, hubo momentos, pequeños, íntimos, como cuando me ayudó a cambiarme una camiseta mojada porque me cayó café. Su mirada bajó un instante por mi torso y luego subió rápido, pero yo lo noté y me gustó. O como esa noche en que vimos una película y terminé con la cabeza apoyada en su regazo, sintiendo sus dedos acariciarme el cabello. Me estremecí, pero no por miedo, sino por el calor de su contacto. Éramos dos hombres marcados por la vida, dos almas rotas intentando no romperse más, y lo sabíamos. Había algo en el aire, algo que latía despacio, pero con fuerza. ¿Te asusta lo que estamos sintiendo?, me preguntó una noche. No me asusta, me confunde, le dije. A mí me da esperanza, respondió él, con una media sonrisa. Me acerqué. Nos miramos, muy cerca, muy intensamente. Estábamos a punto de besarnos, lo supe, pero no pasó. Andrés se contuvo, o yo me contuve, tal vez los dos, porque sabíamos que había mucho en juego, que esto no era una aventura, era algo más profundo. Esa noche en el sofá dormí con su manta, pero con su aroma impregnado en mi piel, y soñé con él, con su voz, con sus manos, con su boca cerca de la mía. Quizás estaba comenzando a volver a la vida, y quizás, en ese renacer, estaba naciendo algo más. Oye, suscríbete a nuestro canal Historias del Armario para más contenido así. Continuemos. Desperté antes que el sol. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Tenía el pecho lleno de emociones desordenadas, agradecimiento, deseo, miedo, confusión. Andrés dormía en la habitación contigua, y su respiración tranquila era lo único que podía escuchar. Me levanté sin hacer ruido, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban. No entendía por qué. Bueno, sí lo entendía. Desde aquella noche en el puente, él se había convertido en algo más que un salvador. Era mi refugio, mi guía, mi ancla. Pero también se estaba convirtiendo en mi tentación. Lo miraba distinto, no solo con los ojos de quien admira a alguien fuerte, sino con los ojos de alguien que desea. Era su voz grave cuando me hablaba despacio. Era su forma de inclinar la cabeza cuando algo le interesaba. Era su cuerpo, firme y seguro, que parecía ofrecer protección sin pedir nada a cambio, y su olor, ese olor masculino, cálido, entre jabón y piel, que se quedaba en las sábanas incluso cuando ya no estaba en la habitación. Andrés se levantó un rato después, en camiseta y pantalón de pijama, bostezando y rascándose la cabeza. Me saludó con un apretón en el hombro y una sonrisa apenas despierta. Preparó café y se sentó conmigo en la mesa como si lleváramos años compartiendo mañanas así. Y quizás por eso fue tan fácil hablar. Le dije que me sentía confundido, que mi cabeza todavía era un desastre, pero que algo en mí estaba cambiando, que ya no pensaba en morir todos los días, que volvía a tener hambre, a sentir frío, a extrañar cosas, y que gran parte de eso tenía que ver con él. Andrés me escuchó en silencio, con los ojos fijos en mí. Cuando terminé, dejó su taza en la mesa y me dijo algo que no esperaba.
Yo también estoy sintiendo cosas, Leo, pero no quiero apurarlas. Quiero que te reconstruyas sin que sientas que me debes algo. No te salvé para que me amaras. Te salvé porque tu vida importa. Lo entendí, de verdad. Y quizás por eso sentí más amor todavía, porque no me estaba tomando como un trofeo. Me estaba cuidando incluso de él mismo. Pasaron los días. Empecé a salir más. Andrés me ayudó a buscar un terapeuta. Me acompañó a mi primera sesión. Me esperó afuera como si fuera mi padre, o algo así. A veces, después de las terapias, íbamos a caminar por el parque. Otras veces simplemente cocinábamos juntos y hablábamos de cosas que nada tenían que ver con el dolor. Me contó que antes trabajaba en seguridad privada, que había estado en sitios duros y que ahí aprendió a leer el sufrimiento en los ojos de las personas. Yo también empecé a abrirme más. Le hablé de mi infancia, de mis inseguridades, de mis fracasos amorosos, y él me contaba los suyos. Era la primera vez que sentía que alguien me escuchaba sin intentar arreglarme. Solo estaba ahí, presente, respirando conmigo. Una noche, mientras lavábamos los platos, sin decir nada, Andrés se me acercó por detrás. Sentí su cuerpo grande y cálido contra mi espalda, su respiración cerca de mi cuello. No me moví. No quería que se alejara. Apoyó sus manos en mis caderas y dejó que su frente tocara mi nuca. Cerré los ojos. El tiempo se detuvo. Te deseo, Leo, susurró, pero no quiero hacerte daño. Solo dime si esto también lo quieres tú. Me giré lentamente. Su rostro estaba cerca, sus ojos ardiendo de deseo contenido. No respondí con palabras. Lo besé. Fue suave al principio, apenas un roce, pero pronto se volvió más profundo. Nuestras bocas se buscaron como si se conocieran desde siempre. Su lengua, cálida y segura, acarició la mía con una dulzura que me hizo temblar. Me sostuvo con fuerza por la cintura, como si no quisiera soltarme jamás. Terminamos en el sofá, entre caricias torpes y miradas cargadas de electricidad. No fue solo físico. Había algo más en su forma de tocarme. Me recorría como si estuviera conociendo cada parte de mí, pero también respetando mis tiempos, mis límites. Yo respondía con timidez, pero también con hambre. Sentía que mi cuerpo llevaba años dormido, y por fin alguien lo estaba despertando. Sus labios bajaron por mi cuello, y mis manos se aferraron a su espalda ancha. El calor de su piel me envolvía, me quemaba, me devolvía la vida. Nunca me había sentido tan seguro en brazos de alguien. Sus caricias eran firmes pero dulces, como si cada centímetro que tocaba le importara. Pasamos la noche abrazados en el sofá. No hicimos nada más. No fue necesario. Fue mucho más íntimo así, entre susurros, besos lentos y promesas que ninguno dijo en voz alta, pero que flotaban en el aire. A la mañana siguiente, desperté entre sus brazos. Me miró con ternura, y yo supe que no había marcha atrás. Me había enamorado. A partir de ahí, empezamos a vivir algo nuevo. No lo llamamos relación, no todavía, pero sabíamos lo que era. Una complicidad que crecía. A veces dormíamos juntos, otras no. A veces hablábamos de sentimientos, otras simplemente cocinábamos o veíamos películas tontas. No necesitábamos definirlo. Con el tiempo comencé a sonreír más, a volver a escribir, a llamar a mi familia, a salir solo sin miedo. Había días malos, claro, días en que la tristeza me atrapaba por sorpresa, pero Andrés estaba ahí, siempre, no para decirme que todo iba a estar bien, sino para sentarse a mi lado, tomarme la mano y recordarme que no tenía que cargar con todo solo. Un día salimos a caminar por el parque donde él me había llevado la primera vez. Nos sentamos en la misma banca. Yo tenía el corazón latiendo fuerte, porque sabía que tenía que decirlo. Estoy enamorado de ti, Andrés. Él me miró, serio al principio, como si no creyera lo que había escuchado. Luego sonrió.
esa sonrisa que solo usaba conmigo. Me tomó la cara entre sus manos y me besó con la calma de quien ya lo sabía. Y yo de ti, Leo. Desde hace tiempo. Me reí. No sé si de nervios o de alegría. Quizás ambas. Nos abrazamos allí, entre la gente que paseaba, los niños que jugaban, los perros que corrían, y por primera vez en mi vida, no me importó que nos miraran. No me importó nada más que él y yo. Hoy han pasado varios meses desde esa noche en el puente. A veces me detengo a pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo, de no conocerlo, de no vivir esto, pero luego lo veo dormir a mi lado, su pecho subiendo y bajando con cada respiración, y sé que todo valió la pena. No todos los que caen en la oscuridad encuentran una mano tendida. Yo tuve suerte. Andrés fue mi salvación, pero no solo me salvó del suicidio, me salvó de una vida vacía. Me mostró que aún podía sentir, que aún podía amar, y lo mejor de todo es que él también me eligió a mí. Porque a veces el amor no llega cuando todo está perfecto. A veces llega cuando más lo necesitas. Cuando estás roto, cuando crees que nadie podría quererte así. Y entonces alguien te mira con otros ojos, te toma la mano y sin decir mucho, te enseña que todavía hay razones para seguir y para amar. Y esa razón, para mí, tiene nombre. Y duerme abrazado a mí cada noche. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Las estaciones pasaron y con ellas, nuestros silencios se llenaron de palabras nuevas. Aprendimos a leernos sin hablar, a respetar nuestros espacios sin alejarnos. La rutina, lejos de enfriar lo nuestro, se convirtió en la base sobre la que creció algo sólido. No había promesas eternas ni escenas de película. Solo café compartido, manos entrelazadas en el sofá, y esa mirada suya que me seguía diciendo, «¿Estoy aquí?». Me mudé a su casa, pero no fue de golpe. Al principio solo traía algunas cosas, una mochila, un par de libros. Luego dejé un cepillo de dientes. Después una muda de ropa, hasta que una mañana me di cuenta de que ya no regresaba a mi antiguo departamento. Andrés me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos y me dijo, «Me gusta que estés en casa». Y ese «en casa» fue más que una frase. Era un sentimiento. Empecé a retomar mi vida. Conseguí un trabajo que no me consumía, que me permitía respirar. Mi terapeuta me felicitó por los avances y aunque todavía quedaban días oscuros, ya no me perdía en ellos. Andrés no me curó. No era su responsabilidad hacerlo, pero caminó conmigo paso a paso, sin empujarme, sin juzgarme. Me acompañó hasta que fui capaz de sostenerme solo. Lo que más admiraba de él no era su fuerza física, aunque sí era imponente, sino su paciencia, su manera de entenderme sin decirlo todo, y también su manera de desearme. Seguía encendiéndome como la primera vez, pero ahora con más confianza, con más juego. Sus caricias eran más seguras, las mías también. Había risas entre besos, bromas mientras nos desvestíamos, y esa intimidad especial que nace cuando dos cuerpos ya se conocen sin reservas. Una noche de lluvia nos quedamos viendo una película sin prestarle mucha atención. Andrés estaba acostado en el sillón, y yo recostado sobre su pecho. Sentí su mano acariciarme el cabello, lenta, constante. Me quedé en silencio un rato, escuchando su corazón. ¿Te imaginas si no hubieras pasado por ese puente esa noche? Él se quedó pensativo. Luego besó mi frente y dijo, «No quiero imaginarlo, pero sí sé que, si la vida me llevó hasta ahí ese día, fue por algo». ¿Crees en eso? ¿En que todo pasa por algo? No siempre, pero sí creo en las segundas oportunidades. Y tú eres la mejor que me ha dado la vida. Me apreté contra su pecho, conmovido. No dije nada más. Solo lo abracé más fuerte. Desde entonces empezamos a hablar de cosas que antes evitábamos, de futuro, de miedos, de heridas que todavía no cicatrizaban del todo. Hubo días en que volvieron mis pesadillas y él me despertaba con un vaso de agua y sin preguntas.
Hubo días en que él se encerraba en su taller y no quería hablar, y yo aprendí a esperar. Así nos cuidamos, sin forzar, sin exigir. Un domingo por la mañana salimos a caminar por el mismo parque donde todo empezó. Sin darnos cuenta, volvimos a sentarnos en aquella banca de madera. El cielo estaba despejado, el aire era tibio. Me tomó la mano y la apretó. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, mirándome con seriedad. Sentí un nudo en el estómago. «Dime». Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No era un anillo, ni una joya cara. Era una llave. Me la puso en la palma, cerró mis dedos con los suyos y sonrió. No es una propuesta de matrimonio, es algo más simple y más importante. Quiero que esta casa, esta vida, también sean tuyas. Formalmente, que sepas que esto es tuyo tanto como mío, que estamos construyendo algo juntos, con todo lo que somos. Me emocioné más de lo que esperaba, porque entendí el gesto, porque él no era un hombre de discursos, sino de actos. Le respondí con un beso largo, profundo, y en ese beso estaba mi respuesta. Hoy, cuando cierro la puerta de casa al volver del trabajo, sé que no solo dejé atrás una vida llena de oscuridad, también construí, junto a él, un lugar donde puedo respirar, amar y ser. Y cada noche, cuando me acuesto a su lado, siento que ese puente ya no está en mi camino, porque crucé al otro lado, y lo hice con él. Y si alguna vez vuelvo a sentir que caigo, sé que hay unos brazos que me sostendrán, no para cargarme, sino para recordarme que ya aprendí a volar. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.